Esta lección mostrará cómo usar Desmos.com para determinar percentiles de una distribución uniforme. Una calefacción y aire servicio de acondicionamiento encuentra la cantidad de tiempo que un reparador necesita arreglar un horno. Se distribuye uniformemente entre 1,5 y 4 horas. Debido a que tenemos una distribución uniforme, podemos usar esta notación aquí, donde 1.5 es el valor más bajo de X y 4 es el valor más alto de X. La función de densidad de probabilidades f de x es igual a 1 dividido por la cantidad b menos a donde b es el valor más alto de x y a es un valor más bajo de x que nos da f de x es igual a 1 dividido por 2.5 que también se puede expresar como 225 o 0,4. Número 1. Se nos pide encontrar el percentil 30 de los tiempos de reparación del horno. Este es el tiempo de reparación que es mayor o igual al 30% de todos los tiempos de reparación. Si dejamos que K sea igual al percentil 30, podemos expresarlo como el probabilidad de que X es menor que K es igual a 30% o 0.3. Para el siguiente paso, sigamos adelante y grafiquemos la distribución uniforme usando Desmos.com. Y luego usaremos la función inversa CDF para encontrar el percentil 30. Vamos a Desmos.com y haga clic en Calculadora Gráfica. A continuación, abra el teclado Desmos haciendo clic en el botón Mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. Seleccione Funciones, haga clic en la ficha Distribuciones. A continuación, haga clic en Distribución Uniforme y agregue un gráfico en el cuadro de diálogo Distribución Uniforme. Introducimos los valores mínimo y máximo de X, que en nuestro caso son 1,5,4. A continuación, ajustamos la ventana haciendo clic en el botón de ajuste de zoom en el extremo izquierdo. Y ahora tenemos un buen gráfico de la distribución uniforme. A continuación, vamos a hacer clic en encontrar una probabilidad acumulada que sombrea toda la zona bajo la densidad de probabilidad que es igual a 1. En este momento, observe cómo el min es afinidad negativa y luego max es infinito. Vamos a cambiar el min en 1.5, y el máximo a 4 que veremos no cambiará el área bajo la función de densidad de probabilidad. Así que ingresamos 1.5 para el min. Y 4 para el máximo, enter y otra vez, no cambia el área bajo la función de densidad de probabilidad. Ahora, para el siguiente paso, vamos a duplicar este gráfico haciendo clic en el engranaje. A continuación, haga clic en duplicar y haga clic en vamos a cambiar el segundo gráfico a azul. Y ahora para encontrar el percentil 30, bajamos a la celda 3 y vamos a usar la función CDF inversa que acumulará el área debajo de la curva comenzando por la izquierda. Haga clic en Mostrar teclado, haga clic en Funciones. Ahora vamos a hacer clic en CDF inverso. Clic en Funciones, haga clic en Distribución uniforme. Una vez más, escriba 1,5,4. Flecha derecha, coma y ahora porque estamos buscando el percentil 30, queremos encontrar el valor X que da un área bajo la curva de 0.3. Comenzando por la izquierda y por lo tanto, ingresamos 0.3, entrar y observar cómo nos da un valor X de 2.25 para verificar esto como el percentil 30, volvamos a la gráfico de distribución uniforme aquí e introduzca un mínimo de 1.5 que ya existe un máximo de 2.25, y vamos a asegurarnos de que el área debajo de la curva es 0.3. Que podemos ver es correcto. Así que X es igual a 2.25 es el percentil 30, porque es mayor o igual al 30% de todos los tiempos de reparación. Sigamos y grabemos esto. Para el número 2, el más largo. 25% de los tiempos de reparación del horno, ¿se tarda al menos cuánto tiempo? En otras palabras, encontrar el tiempo mínimo para el 25% más largo de los tiempos de reparación. ¿Qué percentil representa esto? Bueno, si dejamos pastel será el tiempo de reparación que estamos buscando. Si es el tiempo mínimo para el 25% más largo de las reparaciones, entonces también va a ser más del 75% de los tiempos de reparación y, por lo tanto, K sería el percentil 75. Y podemos expresar esto de dos maneras. Podemos decir que la probabilidad de que X sea mayor que K es igual a 0.25. O también podríamos decir la probabilidad de que X sea menor que K es igual a 0.75 porque este tiempo de reparación es el percentil 75.
Y usando la función CDF inversa porque acumula área desde la izquierda, el tiempo de reparación que estamos buscando porque es el percentil 75. Volvamos a nuestro gráfico. Bajemos a la línea inversa de CDF, y lo que vamos a hacer es cambiar el 0.3 a 0.75. Y luego lo comprobaremos gráficamente. Así que vamos a cambiar el 0,3 que representa el percentil 30 a 0,75 para representar el percentil 75. Entrar y observar cómo nos da un valor X o tiempo de reparación de 3.375 horas para verificar que este es el percentil 75 o la reparación mínima tiempo para el 25% más largo de los tiempos de reparación. Volvamos a la distribución uniforme azul e introduzca el mínimo de 1.5. Ahora cambiaremos el máximo a 3.375. Observe cómo da un área a la izquierda de 0.75 que verifica 3.375 horas es el percentil 75, y también podemos volver a la celda 1, e introduzca un valor mínimo X de 3.375, el percentil 75. Creo que el máximo a las 4, y observe cómo esto también verifica el 25% de los tiempos de reparación a largo plazo tienen un tiempo mínimo de reparación de 3.375 horas. Sigamos y grabemos esto. Ahora sabemos que el más largo, el 25% de los tiempos de reparación del horno tardan al menos 3.375 horas. Espero que hayas encontrado esto útil.